Bienvenidos a otro episodio de Break Your Stigma. Mi nombre es Kevin Ortiz y en este episodio me encuentro con la doctora Ruth Mercado. Ella es consejera en rehabilitación. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación y honrada de estar con ustedes en el día de hoy. Llevamos tiempo buscando hacer una colaboración y estar aquí y por fin se nos dio. Por fin se nos dio. Por fin se nos dio. Es justo y necesario. Definitivamente. Y más, la manera en que comenzó Break Your Stigma, el primer episodio que yo hice fue pensando en la diversidad funcional y que pues no todas las discapacidades son visibles. Más allá de hablar de mi historia, pues también incorporar otras, porque yo conozco a la doctora Mercado de hace unos años atrás, cuando yo estaba en la universidad y tomé cursos con ella, y ella es bien apasionada con lo que es la diversidad funcional, ha hecho de eso su carrera. Tiene también su proyecto creativo que se llama Diversidad Funcional en Acción, y yo pienso que ha sido más que perfecto traerla hasta acá para poder hablar del tema de hoy, que sería el capacitismo. Pero antes de entrar en materia, vamos a doctora, que nos explique cómo ha sido su trayectoria y cómo ha sido su interés en la diversidad funcional y llegar hasta donde es ahora. Mira, yo el cuento largo, corto. Yo creo que yo siempre he tenido la visión de ayudar. Yo tuve un gran ejemplo. Mi papá era una persona totalmente desprendida, y antes, ¿verdad?, de que él muriera, su labor era de trabajo social, literalmente. Y yo siempre dije, yo quiero ayudar a las personas así como mi papá ayudaba. Y llego a la consejería en rehabilitación de una manera no intencional, pero cuando llegué, yo dije, esto es lo que yo quiero. Yo creo que yo hice todo mi bachillerato. Yo comentaba con un estudiante que, aunque tú no lo creas, mi visión era ser una socióloga trabajando asuntos de género, porque es otro tema que me encanta, pero siempre me apasiona más el proyecto de ayuda comunitaria, ayuda social. Así que llego a la Escuela de Consejería y Rehabilitación. Yo recuerdo que yo estaba en una reunión inicial, porque era la reunión de la maestría inicial, y estaba el licenciado Casio, empieza a hablar el licenciado Casio, y yo empiezo a llorar, y a llorar, y a llorar, y yo decía, Dios mío, esto es lo que yo quería, y llegué. Así es que yo llego allí. Yo nunca hice una búsqueda de la profesión, yo nunca hice una investigación de la profesión, yo llegué literalmente por una recomendación de un amigo. Así que él vio en mí las cosas que yo no había visto, así que prácticamente él hizo el pareo ocupacional de la profesión y mi personalidad y de lo que yo buscaba. Así que, y llego hasta allí y ahí dije, esto es lo que yo quiero. Inclusive cuando terminé mis estudios de maestría, me fui al campo ocupacional, trabajé unos años, me di cuenta de muchos retos que había dentro de la población y dije, desde este punto tal vez yo no puedo hacer tanto. Yo creo que yo necesito estudiar más para yo poder impactar desde otra dimensión. Y ahí es que decido irme a los Estados Unidos a hacer el doctorado en consejería en rehabilitación, pero en el área de educación. Y luego, pues, luego de 5 años regreso a Puerto Rico y empiezo a trabajar directamente dentro de el Higher Education, ¿verdad? Dentro del área de educación superior. Pero ya yo había trabajado en proyectos de vida independiente, en proyectos de transición, ya había trabajado también en la administración de rehabilitación vocacional, así que yo, ¿verdad?, tenía una trayectoria de experiencia trabajando con la comunidad con diversidad funcional, y luego pues decido, ¿verdad?, moverme en otra esfera para poder trabajar con ella. Wow. Esa fue mi historia. Así que a veces las casualidades de la vida también tienen propósito. Eso estoy pensando, que no fue como que usted desde que estaba en high school o desde que es pequeña dijo, yo quiero esto, sino que la experiencia y la vida la ha llevado hasta ahí. Literalmente me ha puesto en los lugares, me ha puesto en... Yo recuerdo cuando yo decidí ir a hacer el doctorado, eso fue un acto de fe.
yo no tenía ayuda económica, yo no tenía nada, yo dije, yo quiero ir a hacer el doctorado y ya, y no, como no lo daban en Puerto Rico, ahora mismo ya hay un programa en Puerto Rico que lo tienen, pero en Puerto Rico no habían programas doctorales exclusivamente basados en esta especialidad, y yo me fui en fe, y yo recuerdo que yo llegué a Iowa y la primera orientación, el director del departamento me dijo, I have something for you, y esa era la beca de 2 años para cubrir todos mis gastos. Así que Wow. las cosas se alinean, ¿verdad? Se alinean Ujú. en su proceso, y yo sé que, ¿verdad? También mi compromiso con lo que quiero, digo yo. Exacto. Tan pronto yo identifique que esto es, o sea, yo me moví hacia adelante y busqué cómo ser mejor dentro de esta área para ayudar a la población vulnerable de las personas con diversidad funcional. Me encanta su historia porque yo siento que hay muchas personas, yo incluido, en mi proceso también personal, estando en los 20 y cuando todavía uno es un adolescente, que uno siente tanto caos, que uno siente que la vida te lleva para un lado y después te lleva para otro. Eh, o sea, siento que la manera en que usted presenta su historia y su trayectoria hasta llegar a donde está es como abrazar la incertidumbre y ver hasta dónde llegamos. Porque si tenemos esas destrezas y ese talento interior, ese deseo de Sí. ayudar o de emprender, pues, donde sea que terminemos. Y te voy a decir más, cuando yo me fui a la Universidad de Iowa, yo siempre digo esta broma, de que yo me fui con un 3er grado de inglés y regresé con 7º grado. Así que el reto no fue ser aceptada, el reto fue literalmente tener un grado, graduarme con un excelente promedio, aun cuando mi inglés es de 3er grado. Así que obviamente esto requirió esfuerzo, grupo, ¿verdad? Que yo buscara todos los recursos dentro de la universidad para yo poder competir en iguales condiciones que mi compañero, pero hasta cierta manera yo era una persona que estaba en desventaja de todos los demás. Mientras Ujú. todos mis amigos estaban, salían, compartían, yo estaba estudiando, haciendo, sabrá Dios, un paper, ¿verdad? O un trabajo que era para un mes después, pero yo los tenía que empezar un mes antes porque necesitaba de muchos apoyos, que me revisaran completamente mi ortografía, que revisaran, que inclusive cuando tenía que dar presentaciones, tenía coaches dentro de la misma universidad para practicar, para poder lucir bien dentro de las presentaciones. Así que no fue trabajo, ¿verdad? No fue fácil, no fue fácil, pero con mucho empeño, y yo digo que yo nunca había tenido tanta certeza de yo querer algo como esa meta. ¿Sabes? Porque Wow. irte de esa manera, no todo el, no todo el mundo hace esa locura de irse sin tener una base de inglés suficiente para competir en un programa doctoral, pero no vencer, ¿sabes? No vencerse en el proceso. No hay que Verdaderamente, intimidarse, no intimidarse, yo digo yo, no ajá. intimidarse en el proceso. Sí que no hay límites. Cuando uno quiere algo, ¿verdad? Además de los privilegios y los obstáculos que uno se puede encontrar en el camino, Claro, también hay posibilidad. claro, Hay claro. posibilidad para eso. Y me alegra mucho que estamos aquí Sí, después de todo ese esfuerzo y me alegra un montón, de sí. verdad. Ahora, entrando en materia y entrando más bien en, en el tema que vamos a estar trabajando hoy, ¿cómo usted, como consejera en rehabilitación y con toda su experiencia, en primer lugar, cómo definiría la diversidad funcional? Porque sé que es un término que ha cambiado durante los años, antes se llamaba de otra manera. ¿Cómo usted como profesional lo describiría o lo definiría? Yo no puedo alterar la definición si no la baso en la ley ADA, que es la que define que una persona con impedimentos, o en este caso una persona con discapacidad, porque él utiliza el concepto de discapacidad, una persona con discapacidad es una persona que tiene un impedimento físico, mental o sensorial que impide en sus actividades del diario vivir, que impacta sus actividades del diario, una o más de sus actividades del diario vivir. Así que el concepto de diversidad funcional es uno que se ha cogido de, de movimientos
que han tratado de redefinir lo que es el concepto de discapacidad. Pero la realidad es que tenemos que estar claros de que la ley ADA establece el concepto en su ley como persona con discapacidad. Aunque en Puerto Rico, a medida que se han desarrollado legislación estatal, se ha tratado de eliminar el concepto de discapacidad porque sienten que el concepto de discapacidad tiene una carga negativa y se ha evolucionado como inicialmente como persona con impedimento y ahora mucha de la legislación asume, ¿verdad?, el concepto de persona con diversidad funcional. Pero cualquiera de los tres términos están bien. No hay una, ¿verdad?, que impacte al otro. Inclusive hay parte de la comunidad con diversidad funcional puede decir, no, es que a mí el concepto de diversidad funcional no me gusta. A mí me gusta el de discapacidad. A otros les gusta el de impedimento. Entonces, pues no pasa nada. Creo que podemos trabajar con ambos, con cualquiera de los términos. Sí que dependería de la persona, pero pensaría la manera en que ha evolucionado el término es como humanizarlo en parte, Claro, porque usar un lenguaje centrado en la persona y no en su condición, que claro. me parece algo bien bonito y bien humanista, porque al final del día nuestras condiciones no nos definen, sino que pues son parte de quienes somos, Una pero no son el característica todo. más, claro. Una característica. Y es algo que siempre me ha llamado la atención y me gusta mucho, ¿verdad? La manera en que lo explico y la manera en que lo trae, porque entiendo que es bien importante la manera en que nombramos y definimos las cosas. Eh, Así que, teniendo ya una base de lo que es la diversidad funcional y de lo que son los impedimentos, la comunidad en sí, ¿cómo entonces sería el capacitismo? Pues mira, esta palabra de capacitismo obviamente se inicia desde, desde comunidades como comunidades que trabajaron todo lo que es el concepto de discriminación sexual, discriminación por edad, discriminación por género. Todas estas, todas tienen, ¿verdad?, un ismo, ¿verdad? Ujú. Y se crea también el concepto de capacitismo, que es un concepto que que lo que es este sistema de creencias y prácticas que discrimina o margina a la persona con diversidad funcional basado en que la persona no es capaz, ¿verdad? En delimitar o limitar esas capacidades que tiene la persona con diversidad funcional. Sí, que es básicamente eh, discriminar o tener algún tipo de prejuicio con una persona basado en sus capacidades o Capacidad, discapacidades. exactamente, porque pienso, ¿verdad?, que la persona no es capaz de hacer eso. Y ya ahí entra ese sesgo, esa discriminación, ese estereotipo de que esa persona no es capaz de hacer esta tarea o no es capaz de hacer eh, de integrarse o de vivir de forma independiente. Ujú. Yo estaba, antes de interesarme en hacer un episodio como este, que realmente salió de la clase que tomé con usted de diversidad funcional en acción y todo lo que aprendí, yo he estado buscando historias de muchos pacientes con diversidad funcional y explicando la manera en que ven, perciben el mundo y cómo se ven en sociedad. Y me topé con la historia de esta persona que tiene un síndrome que ahora mismo no recuerdo y estaba hablando del capacitismo. Y ella decía que es uno de esos ismos que generalmente queda fuera en las conversaciones que se tratan de las minorías y la diversidad. Y eso me pareció bien interesante porque al día de hoy se ve. Cuando hablamos de minorías y hablamos de diversidad, podemos hablar de la comunidad LGBT, podemos hablar de de la comunidad de inmigrantes, de mujeres o personas FEM. Pero no siempre hablamos de las personas con diversidad funcional. Y desde que yo me topé con ese dato, yo he estado bien pendiente eh, para ver si en efecto es real y lo he visto así. Que se minimiza la discapacidad. Uno de los datos que estaba leyendo era la mayoría de las personas no revela que tiene algún tipo de discapacidad porque no quiere ser juzgado por mi discapacidad.
no es lo mismo que ser mujer y estar orgullosa de ser una mujer, ¿verdad? Así que la discapacidad se ha invisibilizado. Se ha invisibilizado y el invisibilizarla produce no orgullo. Inclusive, no, que eso era algo que yo te decía que tenía que hablar, ¿verdad? Porque el orgullo está relacionado a yo conocer mi discapacidad, a yo aceptar mi discapacidad, a yo enfocarme en lo que puedo hacer y en lo que no puedo hacer. Uh-huh. Y lo que vemos es que, por ejemplo, me pasa continuamente, yo le pregunto a alguien, ay, háblame de tu discapacidad. Ay, yo no sé cuál es. Wow. Ajá. Y ocurre más de lo que tú te imaginarías y ocurre mucho con adolescentes, particularmente en su proceso de transición a la vida universitaria. ¿Por qué? Porque quien estaba al mando de los procesos muchas veces no, eran los padres. Los padres Claro. y la comunidad dentro de su entorno, la comunidad escolar. ¿Qué pasa? Muchas veces ese joven no era integrado dentro de los procesos y entonces él, no, yo sé que yo voy a un salón y me ayudan. Pero eso es, sí, pero ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es el nombre? No, yo no sé. Inclusive yo he tenido experiencias de padres que me han dicho, yo no quiero que mi hijo sepa, porque yo no quiero que él se vea menos, ¿verdad? Porque ya veo de la discapacidad desde una mirada negativa hacia el ser humano, como algo que se debe curar, como algo que se debe mejorar. Y entonces ahí es que tenemos los grandes retos, cuando esa característica yo la puedo interpretar como algo que me resta y no algo como que me suma. Eso es algo bien fuerte. Y recuerdo que cuando yo tengo aquí unas anotaciones de la clase que cogí hace como 5 años atrás. Y esa manera de pensar, que también la hablé en otro episodio de las notas sobre el estigma y demás, porque al final del día tiene que ver con el estigma de igual manera, pero viene con el modelo moral de lo que es la discapacidad, que dice que es un error de la naturaleza, que viene por pecado, que viene porque hiciste algo malo, y es algo que se debe curar. Y es un modelo y una perspectiva de vida que ha prevalecido por muchísimos años. Y no solamente eso, ¿verdad? Cuando uno como persona tiene diversidad funcional, puede ser difícil aceptarlo y eso puede tardar muchísimos años. Exacto, porque empieza con uno mismo también, a aceptarse y sentir orgullo en eso. Pero también la manera en que nos relacionamos con el mundo y la manera en que nos presentamos. O sea, es una cosa que uno no sabe cómo está conectado con la otra porque es como abarca todo, toda la parte de la sociedad, toda esa parte psicológica, incluso médica, ¿sabes? Es algo bien fuerte y me preocupa, y, o sea, no me preocupa, pero me llama mucho la atención el hecho de que has tenido experiencias con personas que o no saben cuál es su diversidad funcional o no la quieren reconocer. O sus padres no quieren que ellos sepan. Y eso es un gran reto porque cómo yo puedo validar la autoestima de mi hijo, cómo yo puedo trabajar para que él pueda tener apoderamiento, autodeterminación, si él no puede reconocer cuáles son sus limitaciones y cómo las va a compensar o cuando necesito ayuda, ¿dónde ir? Uh-huh. Porque si tengo unas limitaciones, probablemente yo voy a necesitar algún apoyo en algún momento. ¿Dónde debo ir? Que eso a mí me pasó cuando yo empecé la universidad y así fue que yo la conocí a usted. Yo no sabía que había ayuda para las personas. Yo ni sabía que yo tenía diversidad funcional. Vamos a empezar por ahí. Yo soy uno de esos casos. Y no era porque yo no lo reconociera, sino por el hecho de que genuinamente no sabía. Y mis padres estaban bien preocupados por mí cuando yo empecé a estudiar porque pensaban que yo no lo podía lograr. Y ahí fue que llegaron a donde usted y después yo llegué. Y aprendí que en efecto sí, yo soy una persona con diversidad funcional, aunque no sea visible, hablamos de esto en el primer episodio. Eh, pero más allá de eso, Y yo, pues después que uno sabe los recursos, los reconoce y uno trabaja en eso. diste en el clavo de algo, dijiste, mi condición es invisible. La mayoría de las condiciones son invisibles. Y como las puedo esconder,
Pues Se internalizan. claro. Y entonces, eso es un concepto, ¿verdad? Que dentro de estas lecturas de ese capacitismo internalizado. Yo como persona con impedimento, o yo como padre de una persona con impedimento, ¿cómo yo puedo internalizar ese capacitismo y verme a mí mismo como incapaz de alcanzar mis cosas? O dentro de la sociedad, este ente, ver a esa persona como incapaz de alcanzar sus metas. Y entonces es como nosotros tenemos que derribar ese capacitismo internalizado para poder lograr cambios en la sociedad que sean efectivos, que permitan que realmente haya una justicia social a esta persona con impedimento. Definitivamente, porque cuando hablamos de diversidad funcional o personas con impedimentos, siempre vemos una persona en silla de ruedas, una persona con muletas, una persona no vidente, pero el espectro es mucho más allá que eso. Claro, inclusive eh, el hecho de que la experiencia de una persona con impedimentos congénita, ¿verdad? Que quiere decir de nacimiento, versus la experiencia de una persona que adquiere un impedimento es totalmente diferente. Sus procesos de adaptación son completamente diferentes. Probablemente esta persona que tuvo esta condición congénita, su proceso de aceptación fue cuando entró a la escuela y probablemente estuvo 3 años dentro de ese proceso trabajándolo y luego, pero es ese proceso de esa persona que adquiere un impedimento, pues son procesos sumamente individuales, pueden ser cortos o largos y va a depender de esa comprensión de su nueva vida, porque, por ejemplo, cuando uno adquiere un impedimento, está este proceso, ¿verdad? De negación, de que yo quiero ser igual que antes. Y entonces, eso es lo que te impide realmente tú moverte a ver, ok, ¿qué puedo hacer? ¿En qué debo modificar? ¿En qué puedo alcanzar de otra manera? Y eso te impide ver tu nueva realidad de una manera con opciones. Ujú. Porque literalmente esa persona está sumergida en que ahora no puede hacer las cosas como antes. Y Sí, que hasta es un que proceso de pérdida. Claro, y hasta que esa persona no empieza a descifrar y a ver su realidad de una manera completamente diferente, no va a poder alcanzar esa aceptación al impedimento para poder moverse a todos los logros que puede obtener de una manera alternativa, de una manera modificada, de una manera asistida. Sí, sí, que de verdad que el trabajo que usted hace en este caso ya en la universidad y en su vida profesional es de gran impacto, o sea, va más allá de factores externos. Esto se trata de procesos internos, de procesos de crecimiento, de reconocimiento y de madurez, porque de igual manera uno madura en el proceso, reconociendo las Yo tengo que discapacidades. ser bien honesta contigo, Kevin. Eh, si bien hay un proceso interno, eh, hablamos de esa interseccionalidad en algún momento. Y todos esos, ¿verdad? Efectos que tiene esa interseccionalidad también van a afectar a esa persona con impedimento. Yo tengo casos de personas que, por ejemplo, tienen el privilegio de tener un buen salario, sus padres, y son jóvenes que pudieron alcanzar mucha más funcionalidad simplemente porque tuvieron el privilegio de que sus padres pudieran pagar esas terapias eh, de manera individual. Porque ya las Ujú. que daba el departamento era hasta tal, y entonces pudieron lograr alcanzar mayores beneficios, ¿verdad? En términos de funcionalidad para esa persona con impedimento, porque, por ejemplo, lo expusieron un equipo, porque nos guste o no eh, el, el componente social es vital. O sea, el tener Ujú. a este joven sumergido en deportes, en actividades extracurriculares que le ayuden a desarrollar destreza, es un joven que eventualmente va a tener mayor integración en la sociedad. Claro. Y dijiste algo bien importante, la parte de la interseccionalidad. Como salubrista siempre pienso en los determinantes sociales de la salud y hay un montón de variables a considerar cuando se trata de este tema. Así que más allá de la discapacidad, todo lo demás es una cosa por encima de otra y la experiencia varía muchísimo, interna y externa. Claro, claro. Y desde el principio, mira,
tengo 2 personas muy cercanas a mí que han tenido sus hijos con síndrome de Down. Y a las 2 personas, el acercamiento siempre profesional del médico es siempre, tienes que decir si vas a abortar o no, ¿verdad? Wow. Siempre se ve el niño con discapacidad como con la opción de abortar. Se conecta. ¿Qué tú quieres? Sí. ¿Realmente quieres tener un hijo con impedimento? Y ahí entran muchos issues éticos Claro, y morales. claro. Y entonces las 2 personas me han dicho, esta ha sido la mejor experiencia de mi vida, ¿verdad? Dicen, qué bueno que yo no le hice caso, ¿verdad? A este profesional, porque inclusive te ponen deadline, o sea, tengo Claro. esta semana para hacer el aborto, así que tienes que decidir qué vas a hacer. Qué fuerte. Y es una... ella siempre lo menciona, te lo digo porque una de mis mejores amigas me dice que ha sido el momento más duro de su vida. Como yo, ¿sabes? Y me dice, ella me dice, mira, aunque yo no creo en el aborto, pero era solamente el planteármelo de esa manera, era algo que no podía Claro. entender, que no podía analizar, que me hacía ser vulnerable. Claro. Porque el embarazo de por sí es un proceso bien vulnerable y más cuando es una maternidad deseada. Y que te traigan ese tipo de noticias es bien impactante Claro. y bien fuerte. O sea, yo no me quiero imaginar estar en esa posición. Definitivamente que es algo bien fuerte y es algo que amerita mucho esas perspectivas de igual manera. Y al final del día quien decide es la persona que va a gestar ese feto. Así que Claro. es importante tener eso siempre en mente. ¿De qué maneras nosotros podemos manifestar capacitismo sin darnos cuenta? O sea, ¿qué prácticas como sociedad tenemos que son un reflejo del capacitismo y no lo sabemos? Mira, yo en este proceso de búsqueda, eh, yo quisiera enfocarme específicamente en las microagresiones, porque el capacitismo, ¿verdad? Es la discriminación, pero las microagresiones son esas acciones inconscientes o inconscientes que hacemos y literalmente lo que tienen un efecto de discriminación. Y mira, yo no quiero tampoco, yo quiero que seamos conscientes de que podemos caer en la trampa de la microagresión, ¿no? Somos seres humanos sesgados, somos seres humanos que tenemos prejuicios, nos guste o no, tenemos los sesgos, están ahí, es parte de nuestro desarrollo como ser humano, pero lo que te invitamos en el día de hoy es que aun cuando, ¿verdad?, tengamos esos sesgos predispuestos, podamos detenernos y decir, oye, hice esto bien. Di este comentario de manera adecuada. Ay, creo que percibí que la persona no le gustó. Y pedir perdón si es necesario. Y mira, explícame, edúcame, cómo se debe hacer, cómo se debe decir. Yo creo que esa es nuestra parte como sociedad. Basado en empatía, basado, ¿verdad?, en respeto y en dignidad. Yo puedo cometer errores. Y Ruth Mercado ha cometido errores. No estoy exenta, he cometido errores. Y me siento tan mal porque imagínate, y dice, ay, Dios mío, la doctora Mercado y yo, ay, Dios, te digo, y a veces son como amistades que, ¿por qué? ¿Qué me pasa? Que cuando estoy con amistades con impedimento, yo me siento tan natural. O sea, yo no estoy enfocada en el impedimento, yo no estoy enfocada en nada, que a veces como que se me olvida. Yo le digo, se me olvida que tienen impedimento. Y te los digo, me ha pasado, por ejemplo, hace como unos años fui con unas amigas y casi todas eran ciegas. Y entonces empezamos a hablar y yo le empecé a contar una situación y entonces le digo y hago algo con las manos, pero no describo lo que hice con las manos. Yeah. Y entonces la que está al lado mío, que también era ciega, me dice,
le dice a las otras, ella hizo esto con las manos. Y yo, ay, Dios mío, qué vergüenza. Y yo, perdónenme. Y ella, no te preocupes. Y me dice, yo estaba así, como hablando tan normal, que olvidé que la descripción que yo hacía con mis manos también para ellas era importante entender el contexto de lo que yo estaba hablando. Claro. Así que podemos, ¿verdad? Y a eso, ¿verdad? De estas microagresiones que pueden ser conscientes, pueden ser inconscientes, pero qué bueno, ¿verdad? Uno darse cuenta, pedir disculpas y aprender del proceso para no continuar haciéndolo. Y, por ejemplo, parte de las microagresiones que podemos hacer, que comúnmente se hacen, es infantilizar a la persona con impedimento. Ay, no, ay, bendito el nene. Y entonces un nene de qué, de 35 años, no, eso no es un nene, eso es un adulto. Así que pasa mucho cuando las personas tienen algún tipo de condición de paralesía cerebral, que tienen problemas del habla y lenguaje, que entonces como tal vez su comunicación es más dilatada, pues entonces también piensan que son niños. Está el prejuicio a que las personas con diversidad funcional son asexuales, no tienen vida sexual, no pueden independizarse, no pueden vivir solos, no pueden tener pareja, no pueden tener sexo, no pueden masturbarse. Y entonces es como que este tipo de no, pero es que esa persona, no, jamás. Eso es como un tema que no se toca y realmente es una amenaza para la misma comunidad el no hablar de esto, porque es una amenaza a su seguridad, porque la mayoría de las personas con impedimento están en riesgo muchas veces por sus familiares al abuso sexual. Así que yo tengo que orientarlos, educarlos ¿verdad? Para que eso no sea. Pudieran ser yo recuerdo un artículo que me encantó en términos que aquí pasa mucho, en términos de la transportación. Nosotros tenemos unas dificultades gubernamentales en términos de transportación en toda nuestra isla. Los únicos que tienen transportación es el área metropolitana, pero el resto de la isla no hay oportunidades de transportación para la persona con impedimento. ¿Qué ocurre? Que esa persona con impedimento se queda desplazada completamente dentro de sus hogares porque no tiene opción de movilizarse. Así que, pero ¿qué pasa? Yo recuerdo este artículo que me encanta que decía que ella estaba en la parada y como el chofer de la guagua fue en California, el chofer de la guagua vio que él necesitaba bajar la rampa y cogió y siguió. Y no se paró. Wow. Eso es una microagresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como sé que te tengo que dar apoyo por no dártelo, pues sigo. Eso es una agresión completa. Eso definitivamente es una agresión completa. Yo estoy, a la manera que usted está hablando, yo estoy tratando de imaginarme estando ahí, yo lo vería como una agresión hacia mi persona. Correcto. Completamente. Correcto. Y entonces esa persona dice, mira, yo lo que necesitaba era la rampa, yo no necesitaba más nada. Cosas como microagresiones, me encanta mucho una historia que tiene Cristal, específicamente con esto de los perros de servicio. Los animales de servicio son animales altamente entrenados para hacer unas tareas específicas. ¿Qué pasa? Usted no los puede tocar, usted no los puede acariciar, usted no le puede dar comida, usted no está trabajando. Y yo recuerdo, y nunca voy a olvidar porque son de las historias como que te conmueven el corazón, Cristal hablando de que ella estaba en Plaza Las Américas subiendo las escaleras eléctricas con su perro de servicio y una persona empieza a hacerle cucas monas, ¿verdad? Como le llamamos en Puerto Rico, a acariciarlo, a decirle cosas a su perro de servicio. ¿Qué pasa? Que ella le llama la atención porque está subiendo en la escalera, en movimiento. Y entonces ella le dice, señora, no puede decirle esas cosas porque él está trabajando. La señora sigue y sigue. El perro se distrae y no se da cuenta que llegan y el perro se pilla. Ah, bendito. Empieza a gritar el perro y entonces ella es ciega, ella no ve, ella empieza a tocarlo a ver si tenía sangre, a tal magnitud que tuvo que llamar a su familia para que vinieran para evaluarlo. ¿Por qué tenemos que llegar hasta eso? Y eso viene con la actitud de la gente, con el entendimiento y la empatía. Claro. Claro. Y con la educación de que tú tienes que respetar. Si es inclusive,
ella le alerta y aún la persona no tiene la empatía para dejar, ¿verdad? El comportamiento y respetar que ella estaba en ese proceso. Y esas cosas, esas microagresiones, ¿verdad? En unos casos serían agresiones completas, pero lo que le llaman en literatura microagresiones son las que impactan la vida de esa persona con diversidad funcional continuamente. Ujú. Continuamente, porque, por ejemplo, yo digo, ir a una agencia gubernamental y no tener intérprete de lenguaje de señas, cuando tú fuiste citado, una cita médica, y no Ujú. tener, eso es una microagresión. Si tú sabes que yo venía para acá, si tú sabes que yo necesitaba interpretación, ¿dónde está el servicio? ¿Verdad? Ujú. Y todas estas cosas que se dan microagresión, que esto se pasa, pero esto es común. Vas a un espacio médico y el baño no es accesible. También. Esos son espacios que tú tienes que esperar 4 o 5 horas y tienes que entrar de lado, no cabe una silla de ruedas. No, no, Mm. eso no es. Y No eso es es teniendo la ley ADA que protege a la claro, comunidad entera. claro, teniendo la legislación al día, pero es un edificio antiguo, pues ven, no se puede, pero hay que buscar las formas, hay que buscar las Ujú. formas para yo desarrollar espacios accesibles y más cuando nos guste o no, que es algo que yo trato de hacer consciente a los profesionales de la salud, es que la comunidad con diversidad funcional sigue en aumento. Puerto Rico es una ¿verdad? De las regiones con más casos de personas con diversidad funcional en todo Estados Unidos. Así que nosotros necesitamos desarrollar la accesibilidad. Esto no puede llegar por obra de magia. O sea, Ujú. necesitamos acciones concretas que pongan en vigor para que las personas pueden tener mayor acceso. Mira, ahora mismo yo te digo, ayer yo estaba escuchando un podcast de unas personas y ellos estaban hablando de cómo integrar la inclusión dentro de las artes. Mira, yo amo las artes. El que sabe, el que me conoce, yo amo las artes. A mí me encantan los obras de teatro, los musicales, todo eso a mí me gusta. Y entonces decían, en el musical hay eh, lenguaje de señas, no de una persona, todo el equipo hablando lenguaje de señas, dependiendo la obra, ¿verdad? Inclusive Ajá. tenían una obra que ellos estaban hablando de la casa de Bernarda Alba, que la Ujú. hija ¿verdad? De la actriz principal era una persona con síndrome de Down, pero no estaba haciendo el papel de una persona con síndrome de Down, estaba haciendo el papel de la hija. Así que, y me dice, ¿cómo podemos crear espacios intencionados que Ujú. permitan la inclusión de manera normalizada? Pero para llegar ahí, uno puede soñar con la utopía, todo, o sea, todos soñamos con una utopía, pero llegar hasta ahí es una transformación completa, porque de por sí la forma en que estamos construidos como personas y como sociedad es sin considerar a las personas con diversidad Pero funcional. falta mucho por hacer. Pero tú sabes que, Kevin, yo quiero ser optimista. Mira, cada vez que yo viajo, yo cuando fui a Australia y New Zealand, y yo lo tengo que gritar a los 4 vientos, mira, ha sido de los países más accesibles de este mundo. Mira, yo me sentía en Disney. Tú sentirte, tú decías, wow. Y yo decía, Dios mío, pero es que esta gente lo ha pensado todo. ¿Sabes? En New Zealand yo fui a un parque de niños inclusivos, donde tú te podías montar en la machina en tu silla de ruedas y jugar en la silla de ruedas. O sea, todas las playas tenían acceso al mar. Y yo decía, es posible. Esto, si tú tienes Ujú. una conciencia, es posible. Lo que necesitamos es voluntad. Ujú. Voluntad de que esto no pensar de que esto todo tiene un valor, ¿sabes? Un gasto económico. Mira, Claro. hay actitudes que son completamente gratis. Empatía, respeto, que es completamente gratis. Que lo que necesitamos es voluntad de las personas para que asuman que, que realmente la diversidad es parte de la humanidad. Yo estaba, cuando yo hice mi tesina del programa de honor, cuando estaba haciendo el bachillerato, que yo la hice sobre la comunidad transgénero, hubo un quote que dijo un biólogo que se quedó conmigo. No recuerdo exactamente cómo era, pero iba por la línea de que la biología ama la diversidad y la sociedad la odia. Y eso
se me ha quedado bien presente y ha sido parte de mi motor para conseguir mis carreras académica y profesional, o sea, teniendo siempre eso en mente, porque uno lo vive, uno lo ve y lo entiende. La manera en que, por ejemplo, aquí en Puerto Rico y Estados Unidos, tratamos a las personas con diversidad funcional, que a veces es como que ni las tenemos en cuenta, o sea, a ese nivel. Y es algo bien fuerte. Sí, y es difícil, a veces tú, eh, porque por más que, mira, yo digo, yo trato con la educación, pero yo, yo digo que en mi casa, yo también, ¿verdad? Porque con nuestras acciones nosotros también educamos. Claro. Y yo recuerdo que yo fui al restaurante argentino de todos los jóvenes con neurodiversidad y discapacidad intelectual, y yo estaba súper, ¿verdad? Emocionada porque estaba allí, es un proyecto que fomenta la inclusión, que fomenta el desarrollo de destreza, de integración al mundo del empleo en personas que tienen literalmente un índice sumamente pobre de integración al empleo. Y yo recuerdo que, para que tú veas que todo lo que mi esposo viene y me dice, ay, yo le voy a dar esto de propina. Y yo le dije, no, tú le vas a dar lo que le hemos dado a todos los demás restaurantes, porque nuestras acciones tampoco van a ser basadas en pena. Yo sabía que me ibas a decir eso. Y ella dice, sí, porque yo dice, no, ellos son, tú los vas a tratar como cualquier otra persona. El proyecto está hermoso, no, pero tú sabes que esto es para todo el mundo. No, tú le vas a dar lo mismo que le darías a cualquier otro restaurante, a cualquier otro mesero. Yo quiero que me los trates con igualdad. No, es que yo no los veo con pena, no, pero se refleja eso. O sea, no podemos Sí, inconscientemente. Vamos con inconscientemente. la pena. Exactamente, no. Ellos están Wow. trabajando, están haciendo su esfuerzo, ellos están. Entonces, yéndonos por esa línea, que estamos hablando de la inclusión de las personas con diversidad funcional en todos estos espacios, ¿qué es algo que podemos pensar y que mucha gente podría estar haciendo ahora que cree que es inclusivo, pero realmente no es? Excelente pregunta. ¿Qué pudiera ser algo inclusivo que no es? En pro de la comunidad con Es, diversidad es que tú funcional. sabes lo que pasa, es que a veces, hablando de estas microagresiones, cuando son inconscientes, uno puede pensar de que lo estoy haciendo correctamente, pero realmente no lo estás haciendo bien. Y por eso es importante, por ejemplo, estoy en una reunión de empleo. Está la persona con discapacidad. Y entonces está el equipo, están discutiendo las tareas que van a hacer y entonces no le doy tareas a la persona. Ah, no, yo lo hago. No te preocupes, yo lo hago, ¿verdad? Y discrimino, aunque es una microagresión inconsciente porque, ay, no, él se va a tardar más, ¿verdad? En tu mente estás diciendo, él se va a tardar más, no le voy a dar la tarea. Dale la tarea, deja que él participe. Y yo a veces te lo digo, me pasa mucho cuando voy a las compañías. Yo el año pasado y el anterior fui a muchas corporaciones y yo le decía, hay muchos mitos relacionados a las personas con discapacidad. Y él me dice, pero mira para el lado. Y yo le decía, ¿tú tienes algún compañero que es lento? Que se tarda en hacer las tareas, y tiene alguna discapacidad. No. Dices, ¿por qué somos tan inflexibles con las personas con discapacidad, pero con mi compañero de trabajo que tiene las mismas acciones? No, no soy inflexible. Y pensamos que estamos salvando a esa persona con esa actitud. Exactamente. Y no, es como yo, y mira que otra de las cosas, trabajando con este tema en términos del empleo, te das cuenta, ¿verdad? Dentro de la literatura, que hay mayor aceptación al impedimento cuando el impedimento es adquirido dentro del empleo. Pero el problema es cuando el impedimento es, ¿verdad? Congénito o que la persona va a buscar empleo por primera vez. Ahí hay una barrera completamente de que, no, porque es que yo no sé el valor de esa persona. Qué fuerte. Y entonces, por eso tenemos montones de personas en Puerto Rico altamente capacitadas. Personas con impedimentos altamente capacitadas, con maestrías, con doctorados, que nadie le ha dado la oportunidad de empleo.
Y que pueden ser igual o más competentes que cualquier otra persona. Correcto. ¿Qué trabajo tenemos Sí, es un largo aquí? trabajo, pero no nos quitamos. No, no nos quitamos. No nos quitamos nunca. Y usted menos. La doctora Mercado tiene un podcast también que se llama Diversidad Funcional en Acción y trabaja todos estos temas de manera excepcional. Soy fan. Deberían pasar por allá para escucharla de igual manera porque es importante. Lo que haces es bien importante. Lo que hiciste conmigo también es importante porque aquí estoy. Así que Yo creo que eso es lo más hermoso, encontrarlos después y verlos realizados y verlos, ¿verdad?, dentro de su propósito de vida, ¿entiendes? ujú, Y yo creo que eso es hermoso. Yo recuerdo que una de las cosas más impactantes en mi vida fue un trabajo que yo tuve con high school. Y ujú, después me los encontraba cuando habían terminado el bachillerato. Y yo, ay Dios mío, qué grande. Yo tengo una colega, yo tengo dos colegas. Tengo dos colegas que fueron estudiantes mías de high school como consejera y después fueron colegas mías, estudiaron consejería en rehabilitación. Así que de esas vueltas que da la vida y que te sí. permite aportar, ¿verdad? Un quito, ¿verdad? Sí, por Sí. más pequeño que usted lo vea, es algo bien grande. Es algo bien grande y lo veo en mí, lo veo en otros compañeros que están también creando contenido o que se han impulsado a perseguir más cosas que antes posiblemente no lo habían planteado. Porque cuando hablamos de capacitismo, estamos hablando incluso de un detrimento emocional, de un encajonamiento, como estábamos hablando al principio. Y uno cae como que en ese hoyo negro de yo no puedo, salen todos estos síntomas de ansiedad, de depresión y de estrés postraumático y nos cohíben. Y al final del día terminamos siendo nosotros mismos nuestros propios enemigos, basados en esas percepciones que vienen desde afuera y que no necesariamente son ciertas. Y yo creo que ese es yo digo que lo más que a mí me encanta de mi trabajo es que puedo trabajar en diferentes áreas, ¿verdad? Tanto como dar clases, como estar aquí directamente con ustedes, porque el sembrar en esa semilla de que tú tienes la capacidad para lograr todo lo que te propongas en tu vida es fundamental en la persona con diversidad funcional porque podemos tener personas que han tenido tal vez padres que se lo han repetido montones de veces, pero podemos tener personas que su núcleo familiar nunca fue de apoyo y que lo que hizo fue reforzar esas debilidades y decirle, ah, no, es que tú no puedes, es que tú siempre despistado, es que tú siempre, y entonces reforzar, entonces la persona no cree en sí mismo. Al no creer en sí mismo, aunque tenga las capacidades para lograr lo que quiera, él mismo se descarta. Y entonces es ese gran reto que tenemos en mover, ¿verdad? A, a, a estos jóvenes, ¿verdad? Ujú. Por eso te digo, es un trabajo arduo porque ya salen los padres, empezamos, ¿verdad? Nosotros a trabajar con ustedes y mi visión, ¿verdad? Es una visión de empoderamiento. Yo le digo siempre digo a los estudiantes, yo no soy aquí tu mamá, ni voy a estar encima de ti, ni nada de esas cosas. Yo lo que quiero es que tú aprendas, porque en el mundo real no va a haber papi, no va a haber mami, no va a haber un mercado. Así que yo lo que necesito es que tú aprendas a cómo defenderte, a cómo autogestionarte, que permita que cuando tú tengas, ¿verdad?, la necesidad de ser necesario de un acomodo razonable en el área de empleo, tú puedas vocalizarlo, tú puedas expresarlo, tú puedas explicar de manera adecuada cuáles son tus necesidades dentro de ese empleo. ¿Qué mensaje le darías a personas que nos están escuchando, sean pertenecientes de la comunidad con diversidad funcional o no? Mira, parte del mensaje, me gustó algo que hacía aquí, bendito Dios. Eh, la realidad es que el capacitismo es una barrera invisible y tenemos que derribarla con conciencia, tenemos que hacernos conscientes de que existen sesgos en nosotros mismos, y que tenemos que educarnos de las maneras, ya sea escuchando este podcast, escuchando Diversidad Funcional en Acción, accediendo a redes sociales que me ayuden a educarme sobre el tema y sobre todo a accionar. De nada sirve que yo tenga todo el conocimiento si yo no pongo en acción
esa educación, si yo no pongo esa empatía en acción, si yo no pongo esa dignidad en acción, si yo no pongo ese respeto en acción, yo tengo que, ok, ay, lo dije mal, no sé cómo hacerlo. Preguntar, usted tiene, o sea, si yo no sé hacer algo, nada, la comunidad con diversidad funcional dice nada sin nosotros, todo con nosotros. Así que tú tienes que, mira, explícame cómo te puedo integrar, qué quieres hacer, en qué quieres participar y que ellos mismos puedan integrarse dentro de todos los espacios. Porque hay veces que las recomendaciones a veces son como, tú dices, ay, eso era tan sencillo. Y uno complicándose, haciéndose, ¿verdad? La idea de que tiene que cambiar el mundo y era algo, la adaptación, la modificación era tan sencilla que permite el acceso y permite la inclusión. Así que yo creo que la invitación el día de hoy es a eso, a ser conscientes de nuestros sesgos, a educarnos y a tomar acción para cambiar y hacer de este mundo mucho más accesible. Yo creo que esto ha sido un tremendo cierre con ese último mensaje para todas las personas que nos escuchan, que sean parte de la comunidad o que quieran ser aliadas, ¿verdad? Siempre desde el respeto. Uno no lo sabe todo al final del día y es la actitud y la manera en que nos presentamos y nos asesoramos que hace la diferencia. Y al final del día, siempre desde el respeto, pero con acción. Así que les invito a que sigan a la doctora Ruth Mercado en Diversidad Funcional en Acción en Instagram. ¿Tienes otra página? Y a Facebook y está en TikTok también. No le En todas las plataformas. pero En todas las plataformas es un contenido que les va a educar un montón, les va a traer mucha información y conciencia sobre cosas que son reales y que la gente lo vive día a día. Así que les exhorto a que escuchen del proyecto de la doctora Mercado, compartan este episodio. Si nos escuchan o nos ven en Spotify, dejen un comentario o en YouTube. Y nada, esto fue Break Your Stigma y gracias doctora por estar aquí, de verdad que todo. honrado. Sí, igual. Un abrazo. Hasta la próxima.